rehabilitación neurológica. Nuestra charla fue suspendida por un problema de conexión hace una semana y ahora vamos a ver si podemos dar avance a nuestra charla. ¿Verdad, Ruth? Sí, así mismo, profe. Buenas noches. Antes que nada, las disculpas respectivas por los problemas técnicos de la vez pasada. La tecnología no me quiere mucho. Y también agradecer a la KISPI por la invitación. Bien, yo soy Ruth Lakonich. Hace 12 años que me recibí en el área de fisioterapia en la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. La profe Betty fue mi profe, mi cordi. Y llevo 10 años dedicándome al área de rehabilitación neurológica de adultos, específicamente. A ver, tengo didáctica universitaria, varios posgrados y cursos hechos aquí en Paraguay y también en Argentina y en Uruguay. Y tengo una maestría que es en el área de gestión y administración hospitalaria. Llevo 10 años en el Instituto de Previsión Social, trabajando en la parte de rehabilitación ambulatoria de pacientes, exclusivamente los pacientes neurológicos, por sobre todo hace 2 años específicamente para todo lo que sea pacientes medulares y otras patologías que no sean ACV, porque a la tarde está el grupo ACV puramente, o sea, se dedican solamente a atender pacientes seculares de ACV. Entonces a la mañana agarramos otras patologías. Hoy de lo que les quiero hablar es del último curso que pude hacer antes de la pandemia, en el 2019, en Buenos Aires, junto con la Universidad Católica de Buenos Aires y con una fundación que se llama Alunco. En esta fundación, hace 20 años se viene aplicando un método que tiene 20 años de aplicación, pero 10 años de evidencia científica. Hasta hoy día siguen ellos publicando evidencia científica y sobre todo están muy al día, muy a la vanguardia con todo lo que sucede en Europa, con lo último que hay en cuanto a todo lo que sea la parte de métodos, de la forma de trabajo más que nada, porque en cuanto a escalas no hay nada fuera de lugar, o sea, no hay nada nuevo. Siempre estamos con las mismas escalas, que ellos las llaman baterías. Sí, en el método de trabajo es donde ellos más ponen ahínco en eso. Y también en todo lo que sea las tecnologías, ¿verdad? Todo lo que ayude para el área de rehabilitación neurológica. Bien. Estamos. Es más o menos el método biopsicosocial. Sí, exactamente. Sí, porque también para los que no me conocen, yo trabajo en el área de neuro también. Siguió mis pasos, Ruth. Sí. Y estoy hace mucho tiempo, más de 20 años, en la CENADIS y justamente se estaba aplicando este tipo de métodos ahí, ¿verdad? Que es el método biopsicosocial tomándole a la persona como un todo. Así mismo. Eso es lo que nos vas a explicar ahora. Adelante, Ruth. Sí. Siguiente. En la siguiente diapositiva les puse una frase que la dijeron Cano de la Cuerda, que se llama Roberto Cano de la Cuerda, que es un colega español muy conocido tanto a nivel internacional como en España y es el más vanguardista hoy en día, porque incluso hasta ha llegado a aplicar una APP para lo que es el área de rehabilitación. Y Collado Vázquez es una mujer, también es colega y médica, y son los dos más representativos hoy en día a nivel de lo que es el área de neurorehabilitación, sobre todo en España. Y como es una lengua que en nuestro país se utiliza mucho, entonces también nos llega con más facilidad, ¿verdad?
Les comento también que Cano La Cuerda y Callado Vázquez escribieron varios libros con la editorial Panamericana, que les recomiendo que lo bajen o lo compren como quieran, pero es muy, muy interesante el libro. Y ellos dicen que es un proceso educativo y dinámico, lo cual es cierto. Educativo no solo porque nosotros lo educamos o lo reeducamos al paciente, sino que es educativo para nosotros como profesionales también, porque aprendemos mucho de ese paciente nuevo, que deja de ser paciente y pasa a ser más bien persona para nosotros. Y dinámico porque es un vaivén, es un cruce de conocimiento entre el paciente y el profesional basado en la adaptación del individuo a su entorno. Así como dijo la profe, es justamente en biopsicosocial, ahí hablamos del entorno y de la nueva situación de ese paciente, pero no solo centrado en esa situación motora, física, sino también acordándonos de que el paciente es un todo y está en relación. Siempre tenemos que recordar que somos seres de relacionamiento, o sea, seres sociales. Siguiente. Entonces ahí tenemos que el paciente se encuentra dentro de la sociedad, ¿sí? En esa sociedad tenemos lo que involucra un trabajo o el área académica. Estamos hablando de alguien, de una persona adulta que puede estar trabajando y estudiando o puede estar solamente trabajando. Tenemos también el caso de los chicos, ¿verdad? Bueno, chicos les digo yo a los de 20 para abajo, ¿verdad? Ellos también pueden encontrarse en una situación lastimosamente con secuelas neurológicas, ¿verdad? Tenemos también que todas estas personas forman parte de una familia, de un círculo familiar. No importa cómo esté compuesto ese círculo familiar, pero es el primer grupo de personas con los cuales ellos tienen relación. Entonces es importante también tener en cuenta eso. Y luego está el paciente en sí. Siguiente. Entonces tenemos que se llegó a trabajar de varias formas, con varios métodos, ¿verdad? Y uno es el de la forma de trabajo, sobre todo de multidisciplina, interdisciplina y la transdisciplina. Disciplina somos nosotros, ¿sí? De forma individual, así como el área médica es una disciplina, el área de psicología es otra disciplina, el área de fonoaudiología, terapia ocupacional, todos ellos son disciplinas y se conjugan. En la multidisciplina, ¿qué es lo que pasó? Que propone un trabajo más bien separado, o sea, hay muy poca colaboración entre las áreas. Es como que cada uno hace su parte hasta llegar a completar ese tratamiento, pero no hay un, ¿cómo les voy a decir? No se busca tanto que el paciente sea activo, que el paciente sea actor o protagonista de su rehabilitación. Luego llegamos a la interdisciplina, en donde súper bien hubo mayor comunicación entre las disciplinas, ya se buscó llegar más al paciente, al objetivo, y ya no se pretende ese trabajo por separado, ¿sí? Y en la transdisciplina, sin embargo, fue un salto grande, en donde desde el 96, Nicolescu es un físico que en realidad él vio la transdisciplina no solo en el área de la física, sino que la trasladó al área social, al área laboral, la trasladó también al área de salud y de eso se fue agarrando sobre todo la psicología y de ahí nace la transdisciplina para aplicar en lo que es el área de rehabilitación. Y sobre todo rehabilitación neurológica, porque por la complejidad de estos casos, ¿verdad? Por la complejidad de que no es solamente algo motor, no es solamente esa pierna o ese brazo el que tenemos que tener en cuenta, sino que tener en cuenta a la persona, se tiene en cuenta la identidad de esa persona, ¿sí? Se busca otra vez que esa persona tenga, rescate su identidad, porque indiscutiblemente la pierden en algún momento por el tema de toda la parte psicológica que les afecta. Entonces se busca mucho que se vuelva a tener esa identidad, a sentir ese paciente
más que paciente como persona. Se busca trabajar toda la parte emocional, conductual y también contextual, o sea, en dónde está inmerso ese paciente. Entonces busca todo para el bienestar de forma holística de ese paciente, de esa persona. Sobre todo, también busca que sea un plazo de 3 meses, es lo que ellos plantean, de hacer de forma intensiva, que a partir del evento de ese paciente se pueda hacer 3 meses intensiva todo lo que es el área de rehabilitación. Si es necesario, se involucran más áreas, ¿verdad? Ya sea el área de fonoaudiología, si es que el paciente lo precisa, el área de psicología, sí o sí tiene que estar. Y después tenemos un área más que ellos le llaman el área de arte, que ahí involucra las actividades, como les digo, como los hobbies que le pueden interesar al paciente. Pero es un área que más que un hobby saca a relucir muchas cosas interesantes de ese paciente, porque todo lo que de repente no puede expresar o no se anima a expresar en el área de psicología o mismo en la parte de rehabilitación motora, la parte de fisioterapia, entonces lo expresa a través del arte. Y eso que él va expresando, ya sea a través de la pintura, a través de la lectura, a través de manualidades, eso hace que el profesor, en este caso son profesores de arte los que se involucran, entonces ellos van teniendo en cuenta todo eso, lo van anotando, lo van transmitiendo al resto de los profesionales y de esa manera se busca ese trabajo transdisciplinar. Siguiente. Entonces, ahí tenemos que hay un objetivo en común articulado por el trabajo en equipo. Sin olvidar también, ellos mencionan mucho y lo llegué a ver, que trabajan también, tienen un día exclusivo en donde todo ese equipo transdisciplinario hace como una descarga de emociones, ¿verdad? Y tienen su propia terapia grupal porque están mucho tiempo con el paciente. Eso también tenemos que recordar. Sobre todo el área de fisioterapia está mucho tiempo con el paciente. No es un trabajo que uno pueda decir, me desconecto, el paciente se va y yo ya me desconecto, es mentira. Siempre estamos pensando qué puedo hacer, qué puedo llegar a lograr con ese paciente. Siempre nuestra cabeza está ahí moviéndose. Entonces, ellos también dicen que si el profesional está bien, el paciente también va a estar bien. Y lo cual es muy cierto. Si nosotros nos cuidamos o le cuidamos a nuestro equipo de profesionales, vamos a lograr que eso se refleje en el paciente, lo cual es lo importante, ¿verdad? Y si el paciente, el profesional está bien, el paciente siente eso, evoluciona mejor y también logramos que ese trabajo que se realiza ahí con ese grupo se transfiera a lo que es la vida diaria de ese paciente y por sobre todo en la inclusión social de ese paciente, inclusión social ya sea a nivel académico, laboral, familiar, social, como la palabra lo dice, entonces lo hemos logrado todo. Entonces tenemos que el paciente deja de ser paciente y pasa a ser persona. ¿Por qué? Porque se lo involucra más en su rehabilitación. Existe una etapa de valoración. Puse esa pirámide teniendo en cuenta que vamos a ir de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, la primera fase sería la de valoración. En esa etapa de valoración entra el paciente y la familia, en donde ingresa en una reunión transdisciplinaria, en donde se le pregunta de todo, ¿verdad? Desde cuál es la situación económica, cuál es la condición actual del paciente, cómo ocurrieron las cosas, si es que es necesario está el neurólogo que lo haya tratado a ese paciente, si es posible, ¿verdad? O si no está un médico fisiatra. Después está sí o sí el fisio, el terapista ocupacional, el psicólogo, el asistente social o trabajador social. Está también el área de arte para saber todo, para poder involucrar, ¿verdad? Y saber en qué momento hacer cada ingreso, cada transdisciplina.
cada disciplina, perdón. Y eso se hace en prácticamente un día. Ellos dedican un día a hacer las valoraciones y la evaluación, si se puede, se realiza el mismo día, si no hay tantos pacientes. Dentro de la evaluación ya vienen a entrar los que van a las disciplinas que van a trabajar en esa primera instancia con el paciente. Y ahí ya entra una evaluación motora, la evaluación del médico, la evaluación del kine, la evaluación del terapeuta ocupacional y también la evaluación del psicólogo, sí o sí. Hay un test que por ahora anda saliendo mucho, que es el test de MOCA, que es un test que hace una evaluación del nivel cognitivo leve, o sea, del daño cognitivo leve sobre todo, severo no realiza, solo del daño cognitivo leve. Y esa batería puede ser aplicada tanto por el psicólogo como por el médico, por el kinesiólogo o por el terapista ocupacional. Es una batería que no es muy difícil de aprender cómo aplicar, pero que ya nos describe cuál es el daño cognitivo de ese paciente. ¿Por qué tiene esa facilidad de que cualquiera de las disciplinas pueda aplicar? Porque justamente ese es el objetivo de esa batería, que tenga, no encasillar justamente y que sea fácil, de fácil acceso y lectura para todos los profesionales involucrados en la rehabilitación de ese paciente. Después viene la etapa del tratamiento. En el tratamiento ellos dividen en prácticamente tres etapas. Una etapa adaptativa, que es una etapa en donde el paciente está más bien reconociendo su nueva situación. Se hace mucho el estudio observacional y también a través de la plática con el paciente para saber cuál es el estado de ese paciente, qué es lo que quiere en ese momento, cómo se siente, ¿sí? Se lo escucha mucho al paciente, se le pide cuáles son sus objetivos, tanto de vida como sus objetivos de ese momento, de la hora, de su nueva realidad. Y ahí tenemos que tener en cuenta que a nosotros ya nos llegan pacientes en una etapa inicial de depresión o en una etapa de negación, que esa etapa de negación puede llegar a durar meses o un año o más. Entonces, todo eso afecta realmente a la hora del tratamiento. Entonces, esa etapa adaptativa es una etapa que va a depender mucho del tipo de paciente, de cómo llega ese paciente y de cómo va evolucionando en las diferentes disciplinas. Después tiene una etapa prefuncional. En esa etapa prefuncional vendría a ser la aplicación de las baterías y también de las baterías específicas en el área de fisioterapia y también la aplicación de todo lo que es ganar fuerza, elasticidad o ver todo eso, porque es una etapa prefuncional, o sea, es como un precalentamiento para todo lo que va a ser lo funcional. Y lo funcional es netamente llevar a ese paciente a que realice bien el paso, a que pueda completar bien las etapas del paso para poder lograr una marcha lo más normal posible. En el caso de que sea un paciente que puede realizar la marcha. En el caso de que sea un paciente con una lesión medular completa, obviamente no vamos a pretender ese tipo de marcha. Vamos a ir a enfocarnos más bien a todo lo que sea, primero el área de terapia ocupacional, para ver cómo ese paciente va evolucionando dentro de su nueva condición física. Y también vamos a ir viendo que la marcha lo va a llegar a realizar, pero con componentes, ¿sí? Con nuevos componentes y también con adaptaciones, tanto a nivel muscular como a nivel de lo que son los extensores, ¿verdad? El ferulaje, todo lo que va a ir necesitando, los auxiliares que va a ir necesitando ese paciente. Entonces, una etapa funcional ya más bien enfocada no al paciente dentro de la terapia, sino ya enfocada al paciente cuando está afuera, porque todo lo que realicemos dentro del gimnasio se tiene que plantear ya enfocado afuera.
enfocado a cómo eso va a afectar en el día a día del paciente, cómo eso va a afectar en la reinserción social de ese paciente, en su casa, cómo va a manejarse, cómo va a lograr volver al área académica o al área laboral, cómo va a volver a relacionarse con sus pares, cómo va a sentir esa aceptación o cómo él va a trabajar también esa no aceptación de repente o el famoso cuando lo vuelvan a ver, qué es lo que él va a sentir, qué es lo que él va a notar que el resto de la gente ve en él. Y eso ya involucra a más disciplinas que trabajan en el mismo momento en esa etapa funcional. Después ya tenemos lo que es el abordaje social. Ahí entra mucho a trabajar todo lo que es el área, la asistente social o la trabajadora social, que debe ir a hablar específicamente, ya sea en la escuela, en el colegio, en la universidad, se involucra mucho a esos lugares y en el trabajo. Si es una empresa privada, si es una empresa pública, se involucran ellos y específicamente se van el médico, la trabajadora social y el terapista ocupacional. ¿Por qué van al trabajo, por ejemplo? Porque ellos tienen que ver dónde se estaba desarrollando, cómo era el trabajo donde se estaba desarrollando esta persona, qué es lo que estaba haciendo. Y suponiendo que no pueda utilizar ahora mismo las manos, entonces ver la forma de adaptar eso, ¿sí? De adaptar ese nuevo lugar en el caso de que la empresa lo quiera mantener, ¿verdad? Porque tenemos que recordar también eso, bajando a nuestra realidad, de que hay que ver si la empresa lo quiere mantener o no. Entonces, ahí involucra todo eso y ellos llevan el informe y le dicen a ese empleador, mire, así y así está ahora esta persona, estas son sus nuevas capacidades, ¿sí? Él puede desarrollarse de esta manera ahora y le va a convenir a la empresa. O sea, siempre se ve de que no haya una pérdida también para esa empresa, porque si no, no hay forma de que ellos lo acepten. Entonces, eso se realiza, se lo reinserta. 3 meses después se vuelve a hacer una evaluación, ¿sí? De ese paciente de forma transdisciplinaria y también se hace una entrevista otra vez con el empleador para saber cómo fue el desarrollo de este paciente, cómo fue la nueva función de él, si estuvo bien, si estuvo mal, si hay cosas que mejorar. Entonces eso se va puliendo dentro de lo que sea el área de rehabilitación, ¿verdad? Durante esos 3 meses que él vuelve al trabajo, no se lo abandona tampoco, solo que se van cortando los tiempos. Si iba toda la semana, ya empieza a ir 1 o 2 veces por semana para ver su mantenimiento, más que nada. Entonces, luego viene el área de seguimiento. El seguimiento empieza cuando el paciente ya es dado de alta, pero no se lo suelta totalmente. Se lo vuelve a llamar a los 6 meses, luego a los 1 año y luego a los 2 o 3 años. Incluso a ese paciente se lo tiene como un paciente profesor, al paciente que ya haya logrado superar todas las etapas y ya haya vuelto a una vida normal. Entonces, ese paciente pasa a ser un paciente profesor, que vendría a ser que ese paciente puede llegar a enseñar a un grupo de pacientes que hayan cursado con esa misma patología, como para que se sientan identificados, como si fuese que es un par, ¿verdad? Así como nosotros, entre colegas, somos pares y nos podemos llegar a sentir identificados en nuestro día a día, ¿verdad? Entonces, ellos de esa forma buscan restituir la identidad y la reconstrucción, sobre todo de la integridad de esa persona, ¿sí? Dentro de todo lo que es el área de tratamiento, también ellos tienen muy en cuenta la CIF, ¿sí? Que es una escala que se maneja acá en el país. Si no estoy mal, la profe Betty me corrige, creo que solamente Senadi es el lugar donde más se aplica la CIF. Y también en este método se utiliza mucho. Lo que sí me llamó la atención
es que los kines allá tienen pegado por la pared, ¿verdad? Así, como para no olvidar. Y es como que te hace sentir bien eso, porque no te obliga a que sí o sí te tenés que acordar de todo, porque la cifra es larguísima, ¿verdad? Sí. Entonces, tenés una forma de acordarte y después mirar ahí y ver en qué etapa está tu paciente y en base a eso ir haciendo tus evoluciones. Eso, por ejemplo, a mí me encantó porque dije así, Dios mío, jamás me voy a aprender todas las cifras. Entonces fue muy bueno ver eso, que ellos que tienen tantos años de experiencia, igual se van y tienen su ayuda a memoria. Y también otro detalle que ellos hacen mucho es estar al día en lo que es el área de la robótica y la realidad virtual. Si bien hay cosas que obviamente por la distancia y por la situación socioeconómica, sociocultural de cada país, no van a llegar, pero igual hay algunas formas de adaptar, ¿sí? Ya todo lo que sea realidad virtual, que no está muy lejos hoy en día, pero que es costoso, eso sí. Entonces, en base a eso, yo les traigo algunos artículos. Siguiente. El primer artículo es sobre este método que estuve hablando, que es el método Betas. Es un artículo que se publicó el 15 de enero de este año, en donde ellos tienen 20 años de estar aplicando ese método, pero son 10 años que están demostrando científicamente la eficacia de ese método. Entonces ellos lo que buscan mucho es sacar ese paradigma que sigue instalado ahora de tratarle al paciente como algo pasivo, que más bien debe ser activo, el paciente debe ser dueño de su rehabilitación, pero también tenemos que tener en cuenta que para ser dueño de su rehabilitación, ese paciente, la famosa palabra que hoy en día se está usando mucho, que es empoderar al paciente de su rehabilitación, para que ese paciente se empodere de su rehabilitación, no es solo con nosotros, o sea, nosotros estamos muchas horas con ese paciente, pero necesitamos también las otras disciplinas para que este paciente entienda eso, para que pueda entender la magnitud de esa situación y de la importancia de que él se empodere de esa rehabilitación. Otro detalle también es que ese empoderamiento no se va a lograr en un día, no se va a lograr tampoco en una semana o en una hora de tratamiento. Ese empoderamiento se logra de forma intensiva y en lo posible, hoy en día lo que se está viendo, sobre todo en España, es que la forma intensiva que ellos le llaman son 3 meses de manera intensiva. Felizmente en España se puede hacer, ¿verdad?, de forma intensiva 3 meses desde la etapa hospitalaria ya. Y después pasan 3 meses otra vez en la etapa subaguda, en donde ellos hacen 3 meses de forma intensiva. Pero eso se logra gracias a que tienen ellos infraestructura, ¿verdad? Porque si vamos a venir a nuestra realidad es otra. Y por eso es espectacular leer todos los artículos que hay, todos los avances, todo eso, hasta incluso se llega a ver, la semana pasada estuve escuchando la charla de un español que dijo que lo ideal son 90 horas de fisioterapia neurológica para un solo paciente. Y es imposible en un mes 90 horas. O sea, para un solo paciente es, yo me quedé así, wow, qué gusto, ¿verdad? O sea, soñado. Pero no, ¿verdad? En Paraguay no. Ellos pueden porque ellos tienen esa infraestructura a nivel ya hospitalario, a nivel de salud general del país, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que caer a nuestra realidad y hay mucha gente que no tiene acceso, ya sea a al área sanitaria, ¿verdad?, pública, así como tampoco hay un acceso directo a lo que es el IPS, son muy pocos los que pueden. También teniendo en cuenta el acceso a lo que es salud pública o a lo que es IPS, hay que tener en cuenta la distancia a la cual vive ese paciente. Si es, por ejemplo, un paciente que está, no sé, está viviendo allá hacia Chacoí o más lejos, Villa Ayes o un poquitito más lejos, no sé, tenemos muchos pacientes que vienen mismo de KQP, de Encarnación también, porque de repente allá no hay.
Entonces hay que tener todo en cuenta eso, que el paciente se tiene que quedar en Asunción, tiene que solventar sus gastos. O sea, hay muchas cosas que tenemos que bajar a nuestra realidad. Es muy lindo todo lo que se aprende afuera, eso no les voy a negar, a gusto. Es muy lindo todo lo que leemos hoy en día, la facilidad que tenemos de acceder a mucha información, pero hay que bajar a nuestra realidad. También hay una realidad que hay personas que solamente pueden tener un fisioterapeuta que vaya a la casa, porque no tienen ningún tipo de asistencia, ya sea ningún tipo de seguro, ya sea privado o público, y entonces no tienen de otra, o mismo no tienen cómo trasladarse, y entonces acceden a que vaya un fisio a su casa. ¿Y ahí qué pasa? Ahí entra a jugar el tema del costo. El costo también es algo que si vamos a hacer bien y si vamos a querer vivir de nuestro trabajo y de todo lo que conlleva seguir especializándose y todo eso, vamos a terminar, ¿verdad? Cobrando interesante. Pero si vamos a ver la situación de ese paciente y si le decimos, sabes que necesitas hacer de lunes a sábado o de lunes a lunes tu rehabilitación y yo te voy a cobrar esto, se caen de espalda y no quieren pagar, ¿verdad? No importa la situación económica de ese paciente. Hay que ser realistas. Hay veces que vos ves que tienen condiciones para pagar y son los que menos quieren pagar. Y sin embargo, aquel paciente que en realidad lucha su día a día, que sabe lo que le cuesta su día a día, no tiene problema, porque quiere recuperarse, porque sabe que necesita volver a reinsertarse socialmente, volver a trabajar, necesita volver, y si no trabaja, si no vuelve a trabajar, necesita ser independiente en la casa, porque sabe que las otras personas que lo cuidan tienen que salir a trabajar. Entonces, es caer a nuestra realidad. Por eso les digo, es muy lindo, espectacular, da gusto ver cómo ese método logra muchísimas cosas y por sobre todo da gusto ver ese trabajo de equipo. Eso también, ese trabajo de equipo cuesta mucho acá en nuestro país, cuesta mucho estar nomás luego en comunicación con un traumatólogo o con un neurólogo y conseguir un trabajo en equipo a nivel de la gente que estamos, ya sea dentro de lo público o lo privado, no se imaginan lo que es. Cuesta mucho, cuesta, somos todos por suerte ser personas diferentes, ¿verdad? Gracias a Dios, pero conectar esos caracteres y ver y enfocarse en lo que es, lo que necesitamos, en lo que necesita ese paciente también tiene su tiempo, también lleva un tiempo que no es tan mágico como todo, como lo que se lee, ¿verdad? Entonces, es muy lindo todo lo que leemos a nivel científico, pero siempre hay que bajar a nuestra realidad, lastimosamente. Pero también hay un punto a nuestro favor, que nuestra realidad nos permite la creatividad. Entonces, esa creatividad yo les aseguro que no van a ver en todos los lugares ni en todos los países, porque me llegó a suceder cuando fui a Uruguay, en donde yo dije, wow, Uruguay, ¿verdad? Me imaginé así lo mejor del mundo porque me lo describieron así. Y no estábamos tan lejos, o sea, Paraguay no estaba tan lejos de lo que es la rehabilitación y sobre todo lo que es a nivel de rehabilitación en el interior del país. Estamos prácticamente iguales. Y hasta incluso ahí en Uruguay llegamos a tener capacitación con gente de Noruega y la gente en Noruega está sumamente interesada en los países así como Uruguay y como Paraguay, pero re interesados, le doy ya ese dato a la gente de la ASO, que si los quieren traer, perfecto, porque en serio, ellos incluso hacen donaciones interesantes para estos países y quieren ellos estar en comunicación y te dan capacitaciones en forma constante, llegan al país por lo menos una vez al año y ellos tienen este método de trabajo también, pero la complejidad que ellos tienen es que prácticamente el área de rehabilitación es todo un barrio, así de sencillo. Es otra vez volver a nuestra realidad. Bien, siguiente diapositiva. Ahí les quiero hablar de lo que se hizo un estudio en cuanto a la eficacia de la realidad virtual combinada con un entrenamiento con instrumentos reales para pacientes con ACV específicamente. En todo lo que es el área virtual
hay mucha información, sobre todo aplicada a pacientes ACV, ¿sí? Secuelares de ACV, y también aplicado específicamente en lo que es el miembro superior, la rehabilitación del miembro superior. Si no estoy mal, dentro de este, de este estudio se hizo en pacientes post-ACV, ya desde la etapa hospitalaria, sí o sí, en donde se vio una mejoría en la fase crónica de estos pacientes secuelares, sobre todo en la extremidad superior. Y fue muy eficaz todo lo que fue la aplicación de esta realidad virtual para volver a las tareas cotidianas. Entonces, esa realidad virtual nosotros la podemos utilizar también. Hoy en día, si no me equivoco, a mí no me quiero mucho la tecnología, pero ya hay lugares que están aplicando el área de realidad virtual, no como con la complejidad en la cual se realiza en Estados Unidos o en España, pero sí ya se aplica de una manera para, sobre todo para la parte de equilibrio, es lo que más se está utilizando, y para disociaciones, ¿sí? Pero específicamente así, yo por lo menos acá en el país no tengo acceso a algún lugar donde sepa y vea que se esté aplicando de forma pura la realidad virtual, pero sí tiene sus efectos positivos. Leyendo los artículos y otros países también hay efectos positivos, pero también hay que adaptar como todo, ¿verdad? Y no es un método, o más bien no es un equipo o una terapia que se pueda aplicar sola. Sí o sí hay que combinarla. Eso es lo que varios artículos van a leer, y dice que sí o sí, de forma combinada con la rehabilitación o con la terapia convencional, con la terapia que hacemos todos los días, se va a ver reflejado un efecto positivo en la rehabilitación de ese paciente. Siguiente. El último artículo es sobre una APP. Ahí van a leer Roberto Cano de la Cuerda. Esto fue hecho en el 2015, y en el 2016 él ya lanzó una APP exclusiva para los celulares y para estar en comunicación y sobre todo monitorear a estos pacientes. Pero algo interesante es que dice que no todas las enfermedades neurológicas no en todas se puede aplicar una APP. Perfecto, le coincido con él, porque no todos van a tener esa capacidad de poder manejar una APP. Imagínense en nuestro país, en donde ni siquiera a veces tienen un celular. Hoy en día se vio eso con este tema de la pandemia a nivel de educación nomás luego. Y no me quiero imaginar si queremos monitorear a ese paciente a través de una app. Mismo monitorear, y bajo mi experiencia digo, a mis pacientes, cuando el año pasado empezó el tema de la pandemia, de 13 pacientes que empecé a hacerles el monitoreo a través del WhatsApp, enviándoles las rutinas por semana, pidiéndoles fotos, videos, haciendo videollamadas. De esos 13 pacientes, tres nada más me aguantaron 6 meses de tratamiento con ese método. 3 de 13. O sea, imagínense. Y era algo así que me llamaban de repente las esposas o los hijos y me decían, licenciada, no nos hace caso. No nos hace caso, si vos no le decís, él no nos hace caso, no es igual cuando vamos a volver. Y era tipo, no, ahora no, ¿verdad? No se puede. Vamos a insistir, Y después ya era, no había respuesta, simplemente no me respondían ni la llamada, ni los mensajes. Entonces, es como que ahí ya no puedo hacer mucho más que esperar que algún día vuelvan y algún día saber de ellos otra vez, ¿verdad? Que sigan haciendo. Y solamente esos 3 pacientes, les puedo decir que hasta hoy día siguen enviándome sus evoluciones, y si bien están cansados ya, ¿verdad? Y cosa que les comprendo, pero por lo menos siguieron, ¿verdad? Pero imaginen, 3 de 13. Y con una APP no me quiero imaginar si podríamos abarcar más, si es que se dan las condiciones otra vez socioculturales, más que nada. Bien, y ese es mi humilde aporte. Quiero dejar un link donde
ahí está, es un link de YouTube, en donde habla sobre justamente lo que les había comentado, de la importancia de la rehabilitación intensiva y también de las 90 horas, que son imposibles, pero que habla que en esas 90 horas se busca mucho la calidad, más que nada, y sobre todo el objetivo del paciente, enfocar siempre en el objetivo que tiene ese paciente. Y también ahí van a encontrar otros videos más en donde habla este profesional, comenta mucho sobre la espasticidad y la fuerza, que siempre hay un tabú sobre eso, ¿verdad? Que la espasticidad no se puede trabajar fuerza con la espasticidad, pero ese músculo espástico tenemos que recordar que no tiene fuerza, es un músculo que está débil, es un músculo que en realidad mm, sale la espasticidad, la inhibimos y no hay fuerza. También tenemos que tener en cuenta que para ganar fuerza, no estamos hablando de fuerza del gimnasio clásico, de meterle 100 kilos en barra o prensa. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de adaptar la fuerza. Entonces, son cosas que van evolucionando, que por suerte fueron evolucionando ahora, porque había muchos tabú a nivel de lo que es el área de neurorehabilitación en donde te veían trabajar con gomas de resistencia media o alta o con pesas de medio kilo con un paciente y ¡ah! Te escandalizaban, ¿verdad? Entonces, hoy en día eso ya está demostrado de que no es tanto así. Por eso les dejo ese link para que entren y vean. Es muy interesante. Están en todas las redes sociales. Esa página les pueden seguir. Es muy, muy interesante. Hoy en día, por suerte, a través de Twitter tenemos mucho acceso, ahí sobre todo es más confiable y van lanzando siempre muchos artículos. Y para el debate, Sí, les ahora, dejo. espera un ratito. No te quería interrumpir, No, porque no, te ya. ibas rápido, ¿verdad? Decime, esto que vos estás contando Mm. es en tus trayectorias ahí de España, es así como vos decís, una realidad espectacular que no se aplica a la nuestra, Que no ¿verdad? sé. Completamente. Y mi pregunta es, y seguramente la pregunta de los participantes también, es si en qué medida eso se aplica en IPS. En IPS, bien. En Porque ahí IPS, es donde vos estás. donde yo estoy, Vos estás sí. ahí y ahí es en donde vos podrías aplicar algo del Así mismo, de método. todo lo aprendido. Exactamente. Sí, 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 sí. Me llevó 2 años que me entiendan qué es lo que yo quiero hacer, cuál es mi método de trabajo. Tuve la suerte de encontrarme con una fisiatra que hablamos el mismo idioma, entonces con ella sí puedo decir que trabajamos de la mano y que tenemos siempre la misma visión con ese paciente. Y hacemos una evaluación multidisciplinar en nuestro caso, porque hacemos un día de esa evaluación y es la fisiatra, la fisio, la fono, la psicóloga y el terapista ocupacional. En este caso en IPS, hoy ¿Tienen, en día ¿tienen no terapista hay terapista ocupacional? ocupacional, Ah, no. Hoy en día no hay terapista ocupacional, sino que es un fisio o una fisio que se desenvuelve en esa área que más bien es de ABD o intentando, por ejemplo, en lo que es los lesionados medulares, todo lo que es el traslado, en eso, ¿verdad? O sea, esa sí, limitación tenemos. sí, porque justamente este tema de arte que vos hablaste, Sí, quien haría en nuestra realidad sería un terapeuta ocupacional. un terapeuta ocupacional, así mismo. O que ese terapeuta ocupacional, pero como con formación de TO, no con Ujú. formación de fisio, porque es diferente, Sí, con totalmente. formación de TO, poder seguirle o ayudarle o formarle a ese docente, a ese profesor de arte o de música o de baile, ¿verdad? Que Así mismo. pueda adaptarse a lo que es rehabilitación. Porque Sí, una cosa es ser profesor
y otra cosa es ser profesor dentro del área de rehabilitación. Dentro del área, así mismo, tal cual. Es Y todo un sería, tema. sí, es todo un tema. En Argentina por lo menos le forman a los profesores de arte que quieran Sí, involucrarse en lo que es el área de rehabilitación, lo cual me parece fantástico. sí. Pero acá en nuestro Porque ahí, país, no sé qué porque tanto. está también lo que es la educación especial, que le dicen, Sí, exactamente. que tampoco no es rehabilitación como nosotros No, queremos, como nosotros ¿verdad? queremos. El mismo. Sobre todo con este tipo de pacientes que vos estás hablando, lesionados raquimedulares, puede ser un traumatismo craneoencefálico, no sé cuáles son o una Esclerosis ELA, múltiple, sí, sí, ¿verdad? Que así ellas mismo. son pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas, progresivas e Degenerativas, pero irreversibles. sí. Así mismo, sí. Entonces, al tener esa acotación, tenemos que ver cuál es el proceso de rehabilitación y de habilitación, Así porque mismo. muchos sí van a poder llegar a una habilitación, que es un retorno social, Social. ¿verdad? Psicosocial, todo completito, dentro de sus limitaciones, porque también eso tenemos que tener en cuenta, Sí, así como la CIF que vos mencionaste, ¿verdad? Que te clasifica el el nivel. nivel de capacidades que tiene un paciente, Sí, ¿verdad? O una persona con alguna dificultad o una lesión, ¿verdad? así mismo. Pero en las enfermedades progresivas, degenerativas y reversibles, sería otro enfoque. Otro enfoque, totalmente Es luego. otro enfoque Y porque también van va bajando, va no bajando, va a sí, así quedar en una meseta, sino que va a sí, bajar. Entonces tenemos que seguir ese proceso y todo el equipo interdisciplinario o transdisciplinario, que sería lo ideal, lo ideal. seguir eso, ¿verdad? Seguir Sí. eso. Por Por eso ejemplo, nomás. para llegar a ese nivel de adaptación, ya más bien de reinserción de ese paciente, sería muy interesante el asistente social o el trabajador social. Totalmente. O sea que Sí, acá sí, en Paraguay totalmente. también son pocos y otra vez de que, aparte de que son pocos los que se quieren involucrar en el área de rehabilitación neurológica. Realmente los asistentes sociales son muchos, pero son pocos Ah, los que trabajan. los que Y trabajan son pocos los que trabajan en en rehabilitación. la rehabilitación. Y Sí, son pocos los que trabajan en rehabilitación neurológica, ¿verdad? sí, Eso totalmente. nomás. Por eso nomás no se ve, ¿verdad? Y decime un poco, las escalas Sí, que vos manejás, ¿verdad? O que se maneja dentro de lo que es nuestra realidad, ¿verdad? Sería Asia, que es para Asia, lesionados sí. medulares, ¿verdad? Ashworth, Sí. Y Asia, la MOCA no usas. Moca no uso porque no tengo, ¿cómo te voy a decir? No tengo una neuropsicóloga con la cual pueda intercambiar eso. Con Trabajar. la Sí, fisiatra, sí, con la fisiatra manejamos las dos, sí. pero como no queremos herir Ustedes dos solas. susceptibilidades, sí, y tampoco queremos hacer intrusismo, entonces nos limitamos otra vez. Y también Sí, usamos mucho lo que es FIM, que es para el exactamente. tema Sí, ese, que son escalas muy aplicables. Y también sí, y tenemos lo Bartel que es también. sí, Bartel también y Bartel Balance. también. Sí, Son escalas excelente. muy manejables y muy adaptadas también, porque podemos adaptar nuestra realidad. Eso sí, a la hora de aplicar las escalas hay que ser bastante fríos. No ese de querer ayudarle al paciente o te repito otra vez, no. Eso Sí. hay que quitarnos. Eso yo aprendí cuando me fui afuera porque también al principio yo era así tipo, ay no, le voy a dar una segunda oportunidad y no, no sirve. No sirve eso. No, Hay lo que que pasa, lo ideal, ¿verdad? Y lo académico es de que otra persona es la que hace la evaluación. sí, Nosotros o nosotros hacemos la evaluación, pero no hacemos el tratamiento, no hacemos ¿verdad? así mismo. Y Pero nuestra dentro de lo realidad que es que es, hacemos la evaluación y el tratamiento. no, todo hacemos todo. Y le queremos ayudar otra vez, porque Le le queremos queremos ayudar. otra vez. Sí.
Eso es así, eso es normal. Así mismo. Y decime, las ayudas técnicas, ¿verdad? ¿Cuáles serían? Las, las ayudas técnicas, ¿en cuanto a qué específicamente, profe? Y por ejemplo, una órtesis larga para un Eso parapléjico, por vemos, ejemplo. ¿Se eso da, no vemos se da? mucho, La sí, férula. pero Por favor, si pueden apagar su micrófono. Ahí no puedo ir. Hola, Ruth, está apagado tu micrófono. perdón. Sí, Ahora ahí. sí, ahora sí. Sí. Se apagó. Les decía, en la primera evaluación no hacemos, no pedimos todavía esas ayudas técnicas. No pedimos, sino que hacemos un mes de tratamiento y después recién vemos en la siguiente evaluación, cuando termina ese un mes, si es necesario. De no ser necesario, esperamos los 3 meses. Y al terminar esos 3 meses de fisiointensiva, que sería de lunes a viernes, entonces ahí vemos si es necesaria o no esa ayuda técnica para el paciente. En el caso que sea necesaria, le pedimos, ¿verdad? Buscamos lo mejor para el paciente y si puede, ¿verdad? Si puede adquirirla. Y decime, ese 3 meses, porque vos hablaste de tiempos también, ¿verdad? Sí. Que son del tratamiento intensivo 3 meses, después 6 meses para hacer el seguimiento. ¿Hay un tiempo establecido para tomarle al paciente dentro de ese programa, por decirlo así, un programa? ¿O no importa el tiempo de la lesión o de la evolución de la enfermedad del paciente? No, sí tenemos en cuenta. Prácticamente son pacientes que vienen en su etapa subaguda. Entonces, pedimos que sea mínimo un mes post alta y un máximo de 3 meses post alta. Sí. Entonces, ese es el periodo que científicamente hoy en día, si buscan, está demostrado de que es el periodo en el cual se puede hacer el trabajo más ideal, más adecuado, y no importa la condición sociocultural ni socioeconómica de ese paciente, pero se logra en ese No, periodo. lo que pasa es que en ese periodo vos vas a conseguir resultados. También. ¿Por qué? En un Por periodo mucho más avanzado ya no. Por la plasticidad neural. Entonces, Totalmente. ahí esa plasticidad es la que nos facilita y es en ese periodo. Entonces, si buscan en cualquier lugar, van a ver que lo que es neuroplasticidad se da en ese periodo. Y es nuestro periodo más lindo y más que tenemos que estar reenfocados y que si llega así ese paciente, ¡ay, ámenlo! Sí, Pero porque después cuesta mucho, cuesta. Sí. No digo que no se llega a lograr algo, porque se puede llegar a lograr algo. En neurorehabilitación nunca 1+1=2, pero Totalmente. sí cuesta más. Y a ver, bajo mi experiencia les digo que no da gusto frustrarse y tampoco da gusto verle a ese paciente que quiere y no se puede y ya no tenés armas y querés buscar igual porque le queremos al paciente y queremos todo lo mejor, pero cuesta. Por eso les digo, si llegan en ese lapso, en ese tiempo de 3 meses, es lo ideal. Sí, aparte de eso tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo dentro de lo que es nuestra realidad, la familia, el entorno de ese paciente, ¿verdad? Si ese entorno nos ayuda, espectacular, vamos a salir, por supuesto, dentro de lo que es la lesión y todo eso, ¿verdad? Pero si nuestro entorno, el entorno del paciente no nos ayuda, es mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más complicado. Como yo les suelo decir a los pacientes, hay pruebas o situaciones que te suceden, no a veces para que vos como persona aprendas,
y otras veces en realidad es para que tu familia sea la que crezca y aprenda. Pero tener esa visión y lograr que ese paciente vea de esa manera y llevarlo a una cosa positiva también cuesta, ¿sí? Entonces ahí entra mucho cómo conseguimos el trabajo con psicología, con neuropsicología específicamente. Porque les Sí, cuento, en mi experiencia llegué a tener un paciente que el señor dentro de su terapia, ¿verdad? De sus horas de fisio, me contaba todos sus problemas familiares, pero todos, sí, así. normal, Y sí, normal, ¿verdad? normal. Normal, re normal. Y después yo dije, bueno, yo lo derivo a psicología porque necesito ya, porque ya terminaba su tiempo, ¿verdad? Pero él me seguía hablando y yo no lo cortaba, sino que le decía, bueno, seguime porque me voy ya con el otro paciente, ¿verdad? Y me seguía contando esto. Bueno, entonces lo derivo a psicología. Va a psicología y le pregunto, ¿qué tal te fue? Ta, ta, ta. Y yo, súper bien, demasiado buena la psicóloga, qué suerte. Le digo, sí, sí. Y le contaste si toda tu situación como para que ella te pueda No, orientar y todo. No, sí, yo te no. cuento a vos. Después la psicóloga te llama a vos y te dice, ¿sabes qué? Vamos a Está trabajar súper contigo. bien. No, me dijo, Sí, está súper normal. bien ese paciente, Ruth. Y yo, ¿en serio? O sea, esas son situaciones que sí o sí se nos presentan. O mismo, cuando antes iba a trabajar a las casas, a hacer la asistencia en las casas, también sucedía eso, que el paciente se engancha de esa forma con uno y se vuelve dependiente de su fisio, pero no por la parte motora, sino porque tiene con quién Emocional. hablar, sí, la parte emotiva. Y cuesta, o sea, cortar eso y que entiendan que no es porque uno sea mala, sino que no, ya no nos corresponde en realidad. Lo queremos todo, No, lo que pero pasa, hay un límite. lo que pasa sí, lo que pasa también dentro de lo que es nuestra, ¿qué es lo que el paciente quiere? Seguramente Sí. la autonomía. ¿Cómo conseguir esa autonomía? El fisio Ujú. es el que le va a dar, porque el fisio es el que le va a ayudar a volver a moverse, a volver a caminar, a volver a deambular dentro de su espacio, ¿verdad? Eso es fácil. Entonces nosotros de repente tenemos, sin tener por qué, de repente tenemos que ocupar el espacio de los colegas que tendrían que estar dentro del equipo de rehabilitación. Tenemos Sí, que ser psicólogos, tenemos que ser, porque eso es lo que puede pagar. Así así como vos mismo. dijiste, el tema del costo es todo un tema y es así. Y por eso también tenemos que capacitarnos, instruirnos para poder saber cómo manejar eso, ¿verdad? Así mismo. Pero excelente. Para mí, excelente la charla. No sé si pueden abrir micrófono para hablar, para preguntar, o pueden poner en el chat. A ver, gente, anímense. Nosotras ya hablamos mucho, me parece. Sí, quisiera saber también qué opinan sobre estas preguntitas que les dejé ahí, bajo si ya están eh, aplicando, ¿verdad? O sea, si ya se están desenvolviendo como profesionales. Sí, ¿qué piensan? Si bajo su experiencia, por más de que sea poca o mucha, la experiencia siempre suma. Bueno, ahí están preguntando un poquitito cuándo van a comenzar en IPS otra vez. En IPS vamos a retomar otra vez ese grupo en agosto porque hay un tema de las agendas, ¿verdad? Que hoy en día, sobre todo en el área médica, están muy llenos. Y como es una hora que nos dedicamos a eso, específicamente un día, y esa una hora a veces no abastece y vamos a 2 horas, ¿verdad? Llevamos a 2 horas porque depende de la cantidad de pacientes que estén ahí. Entonces, ellos necesitamos que esté vacío, que esté vacía la agenda y tener ese tiempo disponible para no estar el famoso, me voy un ratito a hacer la evaluación y después te llaman y te dicen, Ruth, acá está, llegó tu paciente, tenés que correr hasta el paciente y para no hacer eso. Entonces hay que organizar todo bien.
Recomendaciones para los pacientes con espasticidad del Bien, trabajo. ¿Cómo sería? con espasticidad primero tenemos que inhibir, yo sí, no importa el método que utilicen, ¿sí? No se casen con un método. Mi recomendación es esa. Particularmente me sirvió mucho no casarme con los métodos, sino que combinarlos, ¿sí? Buscando lo mejor para ese paciente. Siempre piensen en que ese paciente o podemos llegar a ser nosotros algún día o lastimosamente algún familiar. Entonces, den lo mejor desde ese punto, ¿sí? Y inhibir primero, ¿sí? No hagan muchos estiramientos, ¿sí? No se enfoquen en esos estiramientos porque espasticidad no va de la mano con los estiramientos, ¿sí? No van a lograr muchas cosas. Si pueden, también hay una técnica que se utiliza mucho, más en niños, pero tiene también buenos resultados a nivel de lo que es adulto, y es hacer como unas vibraciones, ¿sí? De esta forma, supongo que es una mano espástica a nivel distal, ¿sí? Es hacer unas vibraciones, es ir moviéndole, ir buscando hasta llegar a la posición neutral, ¿sí? Y mantener ahí, mantener en esa posición y después ir haciendo con movimientos suaves, ¿sí? Buscando para no hacer daño a nivel de codo, ¿sí? Recuerden eso. Es una técnica que se utiliza más en niños porque ellos son pequeñitos, ¿verdad? Y tienen todo más pequeño y más flexible de repente. Pero en adultos funciona bastante. Y también recuerden que tienen que hacer mucho la descarga de peso, ¿sí? A nivel de miembro inferior, insistan con la descarga de peso para poder lograr, mismo en el sentado ya, ¿sí? Desde el sentado. No crean que la descarga de peso es solo cuando está parado, no, desde el sentado la descarga de peso. Y a nivel de miembro superior, con el apoyo, ¿sí? Sujetan el codo y le piden que descargue el peso de ese lado sobre ese brazo, sobre ese miembro superior, ¿sí? Unos 5 minutitos, unos cuantos minutitos más, si no va a haber, eh, ¿cómo le decir? Si no les va a quitar mucho tiempo de trabajo, entonces si no les va a impedir, lo siguen haciendo. Otra técnica es, se utiliza también la esponja, ¿sí? O algo suave que nos va a facilitar a nivel de propiocepción, ¿sí? En el pie nos sirve mucho eso cuando el paciente no puede acceder todavía a una férula y ya está en una posición de pie equino, ese pie y más la espasticidad y, bueno, brutal, ¿verdad? Entonces, la utilización de la esponja como como lo que se utiliza en la parte de pedicure, ¿verdad? Cuando nos hacemos arreglar los pies, entonces se pone así, entre dedos y todo lo que sobra queda a nivel de la planta. Pero tiene que ser esa esponja común, no la esponja que tiene un lado verde y el otro lado amarillito, no, estamos hablando de esas esponjas que antes se utilizaban para, como borradores, ¿verdad? Cuando, sí, re antiguo. Y esas esponjas se quedan por el paciente. Hay que tener cuidado de que no genere irritación entre dedos, ¿sí? Cuando hace calor, hay que tener en cuenta que no va a despertar el reflejo patológico. Al contrario, porque te ayuda bastante a nivel justamente propioceptivo y articular con la descarga de peso. Entonces, ¿qué pasa? Ayuda a que los dedos se mantengan en extensión y no quieran hacer dedo en garra por esa espasticidad. Entonces, al lograr eso con la descarga de peso y más ese efecto propioceptivo, ¿sí? Logramos que ese paciente mejore en la descarga del peso y en la marcha. Otro detalle también, podría utilizarse también vendaje neuromuscular, ¿sí? Que también ayuda mucho, pero hay que tener cuidado, ¿sí? El tema de la piel del paciente. Porque recuerden mucho que el paciente neurológico siempre tiene una piel muy delicada, que tiende a estar deshidratada. Creo que Y respondí también, sus preguntas. y también la alteración de la sensibilidad que pueden tener. Sí, también, la alteración, exactamente.
Totalmente de Acá acuerdo. me preguntan si una vez logrado el objetivo, se vuelve a hacer la evaluación para ir a otro objetivo y Sí, así, o cómo hacen, o sí, una sí, sola sí. vez nomás se hace la evaluación. No, no, no. Hacemos una evaluación inicial, después a los un mes, luego al culminar los 3 meses y después ya vemos los objetivos que van a ir siendo distintos, ¿sí? Porque ya va a ser un objetivo más bien enfocado a la reinserción de ese paciente, ¿sí? Ya vamos viendo, eh, enfocarnos más en todo lo que sea su ABD, sí o sí, para que él pueda sentirse útil de nuevo. Entonces enfocamos la mayoría de las actividades ya en todo lo que sea para afuera, todo lo que él hace o hacía antes y puede volver a realizarlo o adaptado ya. Exactamente. La electroestimulación en hemiplejía o hemiparesia, tu De- experiencia. hay, hay evidencia científica de eso, ¿sí? Pero ¿A no los es todo. cuántos tiempos? La evidencia científica dice que a los tres Sí, meses a partir de... de los 3 meses se puede aplicar. En el Sí. momento, o sea, en el agudo, en la etapa aguda o en ese post agudo inmediato, no, no es recomendable y no tengo tampoco buena experiencia con eso. En realidad, no aplico luego en electroestimulación en esa zona porque o podemos pifiarla mal, ¿verdad? O podemos conseguir buenas cosas, pero lo más común es que no se consiga el objetivo y el paciente queda con esa esperanza de que ese equipo o de que ese aparatito le va a ayudar. Y es mentira. La neurodinámica, Ujú. ¿tenés conocimiento y en qué aplicarías o aplicas? O la neurodinámica, en realidad no aplico. Sé de ella, pero no aplico. No, no, no les quiero mentir. Excelente. Bueno, la robótica, estamos muy lejos de eso, lastimosamente, ¿verdad? Sería lo ideal, ¿verdad? Ya lo Pero ideal. estamos muy lejos, ¿verdad? La realidad virtual se podría aplicar, pero no en todos los casos, y Exacto. tenemos que tener la infraestructura que lastimosamente muy pocos tenemos, o si llegamos a tener, ¿verdad? Más bien sería en consultorios privados Privado. y, Por ahí y leí algo de que en IPS el tema de realidad carísimo. virtual, pero todavía no tenemos equipado. Y no sabemos cuándo van a llegar los equipamientos y si va a ser para todos los pacientes en el área de neuro, ¿verdad? Ya sean niños o adultos, o va a ser exclusivo de niños. No, yo particularmente no tengo conocimiento de qué es lo que se pidió, ¿verdad? En la Sí. licitación, a esa sala específicamente. Por ahí leí Bueno, algo de electroestimulación para ganar fuerza en un paciente ACV, secular de ACV, sí. y no, no les recomiendo. Les recomiendo No, que trabajen con las gomas elásticas, trabajen con peso y trabajen con el peso del paciente. No tengan miedo de trabajar con eso. En niños no te puedo decir mucho, Belén, porque no es mi área y no quiero meter la pata. no, la Si mía bien tampoco. Si bien antes de recibirme quería dedicarme a lo que es el área de niños, pero cuando me recibí me di cuenta que no. Bueno, Botox. para tener un dato nada más, el Sí. Botox también se Botox podría es dar. muy bueno. Es bueno Sí, aplicar, pero es costoso todavía en nuestro país. No todos sí. acceden. Y cuando se aplica el Botox, tenemos otra vez 6 meses de arduo trabajo. No es que se aplica el Botox y, fantástico, no es el Botox de la salud. Es un Botox que se necesita trabajar, que se necesita hacer sobre todo la descarga de peso, aprovechar ahí, sí o sí. Y la hidroterapia La también es hidro, muy buena. sí. Cuando, Muy y, buena y si para se combina con el post-Botox. Botox, sí, súper, súper. Bueno, solamente para tener datos, para que los participantes tengan datos, ¿verdad? En la CENADIS, que es en donde yo estoy trabajando ya hace un buen tiempo,
Estamos aplicando el método biopsicosocial, tenemos programas dentro de lo que es neurología, tenemos el programa de PC, que están las chicas que trabajan niños, y el programa de ACB. Y tenemos un programa de PROAMI que es de amputados, que no es de neurológico, pero tenemos. Más la atención normal, vamos a decir, que ahora está suspendida, que estamos todos con el tema virtual, y como dijo la licenciada Ruth, no es lo ideal, los pacientes no siguen, la mayoría abandonan, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Y están esperando, muy esperanzados de que se abran las puertas y que puedan volver a la atención normal, ¿verdad? Aparte hay un Nuestro, detalle ahí, profe. sí, El paciente paraguayo, la persona paraguaya, el paraguayo en sí, es muy de querer tener el contacto, sí, de querer estar en contacto. Para el paraguayo no es lo mismo lo que no, estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre todo no, si no. está enfermo, no. Para él es ese, te tiene que ver, vos le tenés que tocar por lo menos una vez. Y ahí sí, eso tiene otro efecto en el paciente. Sí, como yo le decía, al paciente le gusta que le esté tocarle. Y también a acotar de que el equipo interdisciplinarios está constituido dentro de lo que es la CENADI central. La CENADI tiene varias filiales, pero en la central de Dios tenemos todos los profesionales. Está la fisiatra, está el fisio, el TO, la TO, son todas mujeres. La neuropsicóloga, tenemos neuropsicóloga infantil, neuropsicóloga adulta, psicología familiar, trabajadora social, hidroterapeutas, tenemos todo, ¿verdad? Es solamente trabajar, ¿verdad? Pero Profe, es importante que sepan, ¿sí? sí. Profe, el programa de ACB que ustedes tienen, si no me equivoco, Sí, está la doctora Weiler, ¿verdad? sí, ella misma. Sí, y ella también está en IPS y ese mismo programa es el que ella realiza a la tarde en el IPS, el programa de ACB. O Sí, sea, no, quizás no el sí, mismo con otras adaptaciones por el tema de ciertas cosas que no hay o que hay. sí, Y por eso, que es el no hay, mismo. sí. No, el programa de ACB fue creado por nosotros, Ujú. por un equipo, por el equipo que está, y las capacitaciones de un equipo de Chile, ¿verdad? Sí, Para aplicar el famoso método biopsicosocial, que yo creo que todos nosotros siempre lo aplicamos, pero no tenía nombre, ¿verdad? exactamente. Porque siempre le consideramos al paciente como una persona y por ende seguir trabajando como persona, no la pierna, no el brazo, no él es mi cuerpo, ¿verdad? Tal- Pero le pusimos ese nombre, que vos le pusiste otro no, es decir, de donde Allá. vos aprendiste, ¿verdad? Le pusieron Sí, otro nombre, pero otro es la nombre, misma cosa, la misma ¿verdad? cosa. Y yo creo que para cerrar nuestra charla, lo que tenemos que Sí, tener en cuenta es que somos instrumentos para que estos tal cual. pacientes se vuelvan a sentir personas Sí. y Útiles. puedan, sí, personas útiles y autónomas, ¿verdad? Dentro de sus limitaciones, que es Sí, eso lo que siempre también tenemos que tener, porque ellos lo que quieren o pretenden es ser normales otra vez, y eso no va sí. a ser, lastimosamente no se puede. Así no. Entonces, por lo menos que dentro de sus limitaciones sea lo más Normal. invalidante posible, ¿verdad? Para poder llegar a una habilitación nuevamente, tanto social, laboral, familiar, completa, ¿verdad? Y Tal cual. para eso realmente se necesita un equipo interdisciplinario o transdisciplinar, ¿verdad?
que poco a poco yo creo que cada uno de nosotros, cada uno de los que están en esta charla, porque le interesa, por eso están todavía, eh, puede comenzar a generar en su espacio, en su lugar. A lo mejor va a ser un fisiatra o un médico, un traumatólogo, un neurólogo y el fisio. Y después se va a ir sumando la psico. Y ahí se va a ir sumando los otros profesionales hasta llegar a lo que queremos, ¿verdad? No sé si querés acotar algo más, Ruth. No, nada más. Esa es nuestra realidad. Y eso es el ideal, ¿verdad? Tener en cuenta a ese paciente, sus objetivos, tanto de ese momento como persona más que nada, y reales, ¿sí? Objetivos reales. Lastimosamente tenemos que explotar de repente ciertos globitos de ese paciente, pero es para su bien. Hacerlo de la forma menos bruta y menos drástica posible y estar siempre en contacto con esa familia, porque también hay que trabajar con la familia, sin olvidar eso. Y eso, y muchas gracias. Creo que fue de gran aporte, lo mínimo que sé en estos años y que les haya gustado. Sí, realmente estamos para eso, ¿verdad? Tanto la comisión directiva de la AQISPI como el comité científico, ese es nuestro objetivo, generar estos debates, estas reuniones científicas y generar un debate entre los profesionales para que podamos ir creciendo como profesionales, como personas, como país, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo. Y nuestra próxima charla sería el 9 de junio de este mes a las 20 horas. En la página de la KISPI van a encontrar todos los datos y es sobre fisioterapia en salud mental y la evidencia científica, que es lo que nosotros también con estas charlas queremos ir incentivando, ¿verdad? Que todo esto sea a nivel científico, porque nosotros somos muy no científicos, ¿verdad? Sí, Y tenemos que ser científicos. tenemos que ser. Y creo que tenemos que tener los datos de Noruega, Sí, definitivamente, como vos quieren. dijiste, ¿verdad? Les paso, porque en serio ellos están muy abiertos a capacitar, es impresionante y se aprende mucho con ellos, se aprende muchísimo. Hasta incluso uno de los que capacita no es noruego, es cubano y se quedó allá en Noruega, ¿verdad? Pero es de de nuestro idioma, ¿verdad? Y súper bien, no tienen ningún inconveniente. Y sí, les paso, no hay ningún problema. A mí, yo encantada. Así no me voy a Noruega. Excelente, entonces, sí, excelente el dato. Y todas las charlas se graban y están en el canal de YouTube porque algunas están preguntando de la Quispi, ¿sí? Bueno, sin más, muchísimas gracias, Ruth, por todo tu A aporte ustedes. y muchísimas gracias por la participación de todos. Para la Gracias, próxima, gracias. ¿sí? Nos Chao, vemos. chao. Chau, chau.